Bienvenidos a un nuevo tutorial, esta vez centrándonos en las clases predefinidas, que en definitiva son aquellas clases que están dentro de la librería de Java a nuestra entera disposición y que nosotros podemos utilizar cuando queramos y como queramos. Vamos a profundizar un poquito más en su uso y en qué son exactamente para que quede bien claro el concepto. Y vamos a hablar de aquellas clases predefinidas más importantes y las más usadas dentro de Java. Así que comencemos. Pues bien, dentro de las clases predefinidas, que además hemos ido viendo a lo largo de todos los tutoriales que hemos ido haciendo, las más importantes, las más representativas y las más usadas en Java son estas tres que podéis ver en pantalla. Por una parte están los envoltorios, que son de tipo simple, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos los de tipo string, que lo hemos utilizado muchas veces a lo largo de todos los tutoriales y que, como bien sabréis, se usan para manipular cadenas de texto. Y luego tenemos las clases predefinidas math, que en definitiva son bibliotecas de funciones matemáticas, ¿de acuerdo? En este tutorial vamos a profundizar en cada una de ellas y vamos a ver cómo se utilizan estas clases, profundizando en cada uno de los métodos que podemos utilizar dentro de ellas y que nos van a ser muy útiles especialmente para hacer programas que cada vez sean más y más complejos. Así que sin detenernos mucho más, vamos a empezar hablando de los envoltorios. Estas clases de envoltorio proporcionan métodos estáticos que permiten realizar un gran número de operaciones diversas, como pueden ser, por ejemplo, convertir cadenas de texto al tipo adecuado, por ejemplo, a un entero o a un número real, imprimir en consola con distintos formatos y un larguísimo etcétera que ya iremos viendo conforme vayamos avanzando. Como podéis ver en esa tabla, tenemos los envoltorios que, si os dais cuenta, empiezan con letra mayúscula porque estamos hablando de una clase. Es decir, el envoltorio en sí es una clase que está almacenada dentro de la librería de Java y que tiene una serie de métodos, ¿de acuerdo?, que nosotros podemos utilizar cuando definamos esa clase, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, a la derecha de la tabla tenemos el tipo predefinido que en definitiva es las variables que hemos ido viendo a lo largo de todos los tutoriales y que se hacen uso dentro de los propios envoltorios dentro de la propia clase. Entonces, los envoltorios disponen, entre muchas otras cosas, de los siguientes constructores y métodos. Por una parte, como podéis ver al principio, para definir lo que es un constructor de un envoltorio se hace como lo hemos ido haciendo a lo largo de otros tutoriales, de exactamente la misma manera. Primero establecemos el nombre de la clase, en este caso, por ejemplo, pues tenemos una clase o envoltorio de tipo character e integer, por tanto de tipo carácter y número entero, ¿de acuerdo? Le establecemos un nombre, en este caso le hemos puesto carácter y abajo num entero, y eso lo igualamos a la creación de nuestro constructor con la palabra new. Volvemos a establecer de nuevo o a colocar de nuevo el nombre de la clase y dentro, entre paréntesis, vamos a establecer lo que va a contener el constructor que nosotros estamos definiendo. En estos dos ejemplos que tenemos en pantalla, por ejemplo, lo que nosotros estamos definiendo dentro del constructor obviamente tiene que ser del tipo que nosotros estamos definiendo. Es decir, si yo estoy utilizando dentro de la librería de Java el envoltorio de tipo carácter, obviamente, ¿qué es lo que tendré que establecer como atributo de mi constructor? Pues obviamente una letra o un carácter, pero un único carácter. En este caso le hemos metido la letra A, por ejemplo, le podríamos haber metido otro carácter, pero solamente podemos establecer eso, un carácter. En el caso de abajo, pues ¿qué podemos establecer? Obviamente solamente un número entero. Si bajamos más abajo, tenemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, en vez de hacerlo, por ejemplo, con un número entero, pues lo estamos haciendo con un número real. En el caso de este ejemplo en concreto, si os dais cuenta, hay una pequeña particularidad, si os fijáis en lo que contiene en los paréntesis. Y diréis, ¿por qué? Pero si os dais cuenta, está metido entre comillas, con lo cual ahí le estamos estableciendo que eso es una cadena de caracteres. Pero sin embargo, nosotros estamos estableciendo o creando un constructor que supuestamente tiene que contener un número real y nosotros le estamos metiendo una cadena de caracteres. ¿Eso funcionaría? Sí, porque a la hora de crear, digamos, este constructor,
lo que va a hacer va a ser transformar esa cadena de caracteres en un número real. Por tanto, si nosotros le metemos esa cadena de caracteres, el constructor lo va a reinterpretar para que de esa manera entienda que la cadena de caracteres que nosotros le estamos estableciendo es un número real, ¿de acuerdo? Y por tanto interpretará esa cadena como un 2,3. Hay otra manera de hacerlo que la vamos a ver ahora mismo. Otra manera de hacerlo, diferente a la que hemos visto hace un momentillo, es utilizando exactamente la misma variable, tenemos el doble num real, pero en vez de igualarlo a la palabra new, que lo que hace básicamente es crear mi constructor, ¿de acuerdo? Estamos utilizando la clase doble y dentro de la clase doble estamos utilizando uno de los métodos que tiene esa clase, ¿de acuerdo? Que es el parse doble. ¿Qué es lo que hace este método? Pues básicamente lo que hace es transformar en este caso esa cadena de caracteres que nosotros le estamos metiendo entre paréntesis y transformarla en un número real, ¿de acuerdo? Entonces básicamente hace exactamente lo mismo que en el otro ejemplo que hemos visto, en el que básicamente estábamos creando nuestro constructor, ¿de acuerdo? Y al crear el constructor, incluso aunque le metamos esa cadena de caracteres, nos lo interpreta como un número real, pero en este caso podemos hacerlo de una manera diferente, pero esta vez utilizando un método dentro de la clase doble, ¿vale? Del envoltorio doble. Otro método, por ejemplo, que también hemos utilizado mucho, además en otros tutoriales y demás, y que además es súper importante, es el método toString, que lo que hace básicamente es transformar un valor en cadena. Como comenté en objetos, y si no lo tenéis claro, pues revisad el tutorial en cuestión en el que lo explico detalladamente. Lo ideal, una vez que nosotros nos creamos una clase, es que todos los atributos, los métodos y demás tengan privacidad, para que de esa manera clases que sean ajenas a nuestra clase no puedan acceder a la información o a los datos almacenados, por ejemplo, en nuestras variables. Por eso siempre definimos nuestras variables como privadas en un principio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar esas variables fuera de nuestra clase, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo hacemos con un toString, que además nos ayuda también a transformar esas variables en una cadena de caracteres que el ser humano puede interpretar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar por pantalla el valor de una de nuestras variables, que es de tipo entero, por ejemplo, pues lo podemos hacer gracias a un toString, que lo que hará básicamente es transformar ese valor entero en una cadena de caracteres para que cuando se muestre por pantalla, por lo que veamos sea, como por ejemplo en el ejemplo que tenemos aquí, el número es y el número que nosotros lo hayamos introducido a nuestra variable num entero, ¿de acuerdo? Otro método que lo vamos a utilizar mucho a partir de ahora es el método equals, que lo que hace básicamente es comparar el valor entre envoltorios. De hecho, la definición un poco en español sería igual, comparar si un valor, por ejemplo, de una variable y el valor de otra variable son iguales. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una variable que tiene o contiene el valor de 20 y otra variable en la que contiene el valor de 30. Si comparamos las dos variables con este método, debería de devolvernos que ambas variables no son iguales, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, comparásemos dos variables que en este caso si fuesen iguales, pues el método lo que debería devolver es que ambas variables son iguales, ¿de acuerdo? La clase math, que como he comentado en otros tutoriales, es una clase que también está dentro de las librerías de Java, pues contiene una cantidad de métodos y de constantes matemáticas muy grande que podemos utilizar y que nos facilitará muchísimo el trabajo a la hora de trabajar con este tipo de problemas matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos incluso funciones trigonométricas, ángulos, constantes como la pi, por ejemplo, y todos los métodos de esta clase, y esto es algo muy importante, devuelven siempre valores de tipo real, de tipo doble, ¿de acuerdo? Os dejaré un enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Donde podéis entrar directamente a la página de Oracle, donde aparecerán desgranados todos los métodos que contiene la clase math. Os recomiendo que le echéis un vistazo por encima y que los veáis para ver más o menos de qué van, ¿de acuerdo? Aunque casi siempre vaya a utilizar más o menos los mismos, pero está bien que sepáis al menos qué métodos contiene la clase, ¿de acuerdo? Aquí no los voy a enumerar todos porque me parece innecesario y no vamos a utilizar ni la mitad de la mitad, pero con que sepáis dónde podéis buscar en caso de que necesitéis un método en concreto, pues os dejaré el enlace, ¿de acuerdo?
Eso sí, está en inglés, como siempre digo. Si no tenéis muchos conocimientos de inglés, no sabéis mucho hablar inglés o leer inglés, pues también es trabajo por vuestra parte que os pongáis un poco las pilas con el idioma. La clase string es con diferencia la que más vamos a utilizar, y de hecho ya estamos utilizando en los diferentes tutoriales que estamos realizando, y que, como ya sabéis, se usa principalmente para gestionar las cadenas de carácter. Para crear un objeto de tipo string, pues básicamente ya lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, y lo hacemos con la clase string seguido del nombre que queremos ponerle a esa variable, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos establecer nuestra cadena de caracteres? Pues también lo hemos hecho de muchas maneras a lo largo de los tutoriales, ¿no? Ya lo deberíamos de saber, ¿no? O bien podemos coger directamente y dejar la cadena en blanco sin que no contenga absolutamente nada, como es el primer caso o el primer ejemplo que tenemos en pantalla. Podemos luego crear e inicializar esa variable con un mensaje, ¿de acuerdo? Que siempre se pondrá entre comillas, que en este caso es hola, ¿qué tal? También podemos crear una variable que sea de tipo cadena vacía, o también podemos inicializar esa variable con el valor que contenga otra variable, que en este caso pues cadena 2, ¿de acuerdo? Y lo que contenga cadena 2, pues en este caso es a lo que hemos inicializado la variable cadena. También, como hemos hecho en innumerables ocasiones a lo largo de los tutoriales, podemos concatenar cadenas. Como se puede ver también en el ejemplo en pantalla, pues podemos poner, por ejemplo, hola, y a eso concatenarle ¿qué tal? Y eso se hace obviamente con un más, que es exactamente lo mismo que si directamente cogemos y ponemos string cadena igual, comillas, hola, ¿qué tal? Comillas, punto y coma. Pero sobre todo concatenar es muy útil cuando lo queremos hacer con variables, por ejemplo, que nosotros tengamos y que tengamos que poner entre una cadena de caracteres, en concreto una variable. Entonces vamos a ir concatenando pues toda la información para que de esa manera salga o quede almacenada estructuradamente dentro de lo que es la propia variable, ¿no? También se puede concatenar directamente introduciendo después del nombre de la variable un más y un igual, ¿de acuerdo? De esa manera lo que estaremos haciendo es añadir a lo que en un principio ya tenía inicializado nuestra cadena un nuevo trozo o un nuevo fragmento de nuestra cadena de caracteres. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que nosotros estamos haciendo, si hemos puesto cadena más igual amigo, como nuestra variable cadena lo que ya tiene almacenado de por sí es hola, ¿qué tal? Si nosotros ahí concatenamos y ponemos el más igual, cadena ya de por sí tiene almacenado hola, ¿qué tal? Ese mensaje, esa cadena de caracteres. Entonces, si nosotros lo concatenamos de nuevo con ese más igual, lo que se le sumará será hola, ¿qué tal? Amigo. De esa manera también podemos ir concatenando, añadiendo más parte a la cadena de caracteres en el caso de que lo que necesitemos en un programa en concreto, que de hecho lo vamos a ver muchísimas veces a lo largo de los próximos tutoriales. Pues bien, lo único que nos falta por mencionar dentro de lo que es la clase string es algunos de los métodos más representativos e importantes de esta clase. Comenzamos con el equals, como ya vimos en los envoltorios, que en este caso lo que hace básicamente es comparar dos cadenas de caracteres y comprobar que contienen el mismo mensaje, ¿de acuerdo? En el caso del método char_at, lo que hace es devolver un carácter localizado en una posición en concreto que nosotros le vamos a establecer. Como se puede ver en el ejemplo, tenemos una variable de tipo cadena que contiene la cadena de caracteres amigo. Si nosotros utilizamos el método char_at y le ponemos la posición en la que nosotros queremos que nos devuelva el carácter que se encuentra en esa posición en concreto, que es la 3, nos saldría la G. Algunos habréis pensado, debería de salir la I. Tened en cuenta que como esto lo está valorando como una cadena de caracteres, empieza a contar siempre desde el 0. Por tanto, la A será el 0, la M será el 1, la I será el 2 y la G será el 3. Por tanto, lo que nos va a devolver en este caso va a ser la letra o el carácter, mejor dicho, G. ¿De acuerdo? Y en este caso tenemos el método compareTo. ¿Qué es lo que hace exactamente este método? Y muchas veces lo confundiréis con el equals, aunque es mucho más sencillo de lo que os podáis imaginar. El compareTo lo que hace básicamente es comparar también las dos cadenas, pero a diferencia del equals no te está estableciendo, está comparando si las dos cadenas son iguales. En el caso del equals lo que estamos haciendo es comparar que las dos cadenas sean iguales o no lo sean.
no hay más vueltas de hoja. O es igual o no lo es. En el caso del compare tú, lo que estamos haciendo es comparar las dos cadenas, pero para comprobar o bien que sean iguales o bien que no lo sean, y por tanto nos pueden salir dos valores diferentes en el caso de que no lo sea. Un valor negativo en el caso de que una de las cadenas de caracteres sea menor que la otra, o un valor positivo en caso contrario. Por tanto, en el caso de que lo que queramos exactamente sea comprobar si las dos cadenas de caracteres son iguales, pues utilizaremos el equals. Pero en el caso de que queramos comparar las dos cadenas de caracteres para saber exactamente si son iguales o si existen diferencias y cuáles son, utilizaremos el compare to. El index of hace básicamente lo contrario a lo que hace el char at. El char at nosotros le establecemos la posición, la que queremos que nos devuelva el carácter de una cadena de caracteres, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es básicamente lo contrario. Nosotros le estamos estableciendo, en este caso, el carácter, que como podéis ver en el ejemplo, por ejemplo, es la letra A, y lo que nos va a devolver es el valor 0, porque la primera letra que coincide con el carácter que nosotros le hemos establecido es precisamente la A. Como la palabra se llama amiga, la primera letra que coincide con el valor que nosotros hemos establecido es precisamente la que se encuentra en la posición número 0. Si quitásemos, por ejemplo, esa A y dejásemos la cadena de caracteres como miga, el valor que nos debería demostrar sería el 3, porque la M sería el 0, la I sería el 1, la G el 2 y la A el 3. Por tanto, el valor que debería demostrar el método sería el 3. En el caso, ya digo, de que le quitásemos esa A y dejáramos la cadena de caracteres como miga simplemente. En el caso del siguiente método, que es index of, básicamente lo que hace es prácticamente lo contrario al de char at. En el de char at lo que nosotros le establecíamos era la posición en la que nosotros queremos que nos muestre el carácter que contiene esa cadena de caracteres, y aquí hacemos básicamente lo contrario, es decir, le metemos el valor o la letra, el carácter, y queremos que nos muestre la posición donde se encuentra, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, en index of lo que muestra es la primera ocurrencia, es decir, cuando nosotros le metemos la A, nos mostrará la primera ocurrencia que coincida con esa letra. En este caso se encontrará en la posición 0, porque es ahí donde se encuentra la primera letra A. En el caso, por ejemplo, del siguiente método, que es last index of, lo que nos mostrará será la última ocurrencia, y por eso en el caso de que utilizáramos ese método, el valor mostrado sería 4 y no 0. Luego hay otros dos métodos también que son bastante interesantes y bastante útiles, y son toLowerCase, que lo que hace básicamente es convertir una cadena de caracteres en minúscula. Nosotros, por ejemplo, le podemos poner toda una cadena de caracteres en mayúscula o saltearlo en mayúscula y minúscula, y lo que hará será convertir toda esa cadena de caracteres en letras minúsculas. Y en el caso de toUpperCase, lo que hace es justo lo contrario, es decir, convertir todas las letras de la cadena de caracteres en mayúsculas. Bueno, pues como siempre vamos a finalizar el tutorial con un ejercicio, ¿de acuerdo? Este ejercicio es, yo creo, el más difícil que hemos hecho con diferencia hasta ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar muy bien todo lo que hemos aprendido, y si lo hacéis por vuestra cuenta, os puedo asegurar que os va a traer más de un quebradero de cabeza y de dos, ¿de acuerdo? Como siempre, os voy a dejar la resolución de este ejercicio, además del enunciado del ejercicio, en la descripción, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando terminéis de ver el vídeo, pues podéis descargarlo e intentar hacerlo por vuestra cuenta. Pero ahora os voy a explicar paso a paso cómo he resuelto el ejercicio y en qué consiste. Pues bien, este ejercicio, que como podéis observar se llama palíndromo, nos dice lo siguiente: escriba un programa en Java que determine si una determinada cadena de caracteres de entrada especificada por el usuario es o no un palíndromo. Un palíndromo es una palabra, número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Si se trata de un número, se dice que es capicúa. Ejemplo de palíndromo: Ana 12321 se va en sus naves, dábale arroz a la zorra el abad. Bien, pues quedado bien claro en qué consiste el ejercicio, ¿de acuerdo? Hay que tener un par de cosas en clara y además de indicaciones que también
nos especifican dentro del ejercicio para poder resolverlo adecuadamente. En primer lugar, nos dicen que tendremos que tener en cuenta la posibilidad de que el usuario introduzca la cadena haciendo uso indistinto de mayúsculas y minúsculas. También tenemos que tener en cuenta la existencia de posibles espacios en blanco y acentos, por tanto habrá que eliminarlos también. Entonces, teniendo en cuenta eso, el ejercicio se complica bastante más. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Bueno, en primer lugar, lo que he hecho ha sido crearme un atributo de tipo cadena de caracteres, que se llama cadena. ¿De acuerdo? Será el atributo principal de este ejercicio. Por otra parte, nos hemos creado un constructor en el que le estableceremos, una vez que usemos aquí en uso palíndromo, como siempre comento, el valor de esa cadena. Además, aquí hay que tener en cuenta un factor muy importante. El usuario va a ser el que introduzca la cadena, por tanto, a la hora de crear nuestro constructor tenemos que hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Para que sea el usuario, una vez que lo establezcamos en uso palíndromo, el que introduzca la frase y por tanto la interpretemos dentro del programa para saber cómo es esa cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos de esta manera el constructor. Por otra parte, los métodos que vamos a utilizar en la clase, ¿qué es lo más importante? Pues bien, una vez hemos creado nuestro atributo y nuestro constructor, que es la base principal de cualquier programa, nos centramos en lo difícil que siempre son los métodos. Y en este caso he creado 4 métodos, ¿de acuerdo? Uno se llama espalíndromo, otro es un método de tipo cadena que devuelve una cadena que se llama procesar cadena, otro método también de tipo cadena que lo que me hace es invertirme la cadena, ahora veremos en qué consiste, y luego un toString, que ya hemos visto a lo largo de este tutorial también en qué consiste y además lo hemos usado también en otros tutoriales, por tanto ya deberíais tener clara cuál es la función. Pues bien, vamos a empezar echándole un vistazo al primer método, que se llama espalíndromo. Este método, que nos va a devolver una variable de tipo booleano, lo que hace es comparar dos cadenas de caracteres y comprobar que esas dos cadenas de caracteres sean iguales. Hay que tener en cuenta algo muy importante dentro de este ejercicio, y es que lo que nosotros estamos haciendo con este ejercicio es comprobar que una misma palabra o una misma frase, tanto si la leemos de izquierda a derecha como si la leemos de derecha a izquierda, se lea exactamente igual, diga exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O en el caso de que sea un número capicúa, pues que tenga los números en las mismas posiciones, tanto si lo leo de izquierda a derecha como si lo leo de derecha a izquierda. Entonces, en este método, lo que estamos haciendo es comprobar, en primer lugar, la cadena tal cual como la hemos introducido por teclado el usuario, ¿de acuerdo? ¿Qué sería con el atributo o variable que nosotros le estamos estableciendo ahí, que se llama cadena procesada, ¿de acuerdo? Y que, como podéis observar, está inicializada al método procesar cadena, que ahora veremos en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ahí lo que le estamos introduciendo es la cadena que ha introducido el usuario por teclado, pero teniendo en cuenta que nosotros le hemos pasado una serie de filtros, ¿vale?, con el método procesar cadena, para que de esa manera no nos dé error el programa, como nos ha mencionado. Hay que tener en cuenta que tenemos que quitar los espacios, por ejemplo, tenemos que quitar también los acentos, las tildes, porque si no, aunque nosotros estemos leyendo, por ejemplo, una frase y sea un palíndromo, si tiene espacios y tiene los acentos que tenemos en nuestro idioma español, pues entonces el programa lo identificaría como que no es un palíndromo cuando en realidad lo es. Entonces, básicamente ahí lo que le estamos estableciendo es, ya digo, la cadena que ha introducido el usuario por pantalla, o sea, por teclado, pero con una serie de filtros que nosotros lo hemos hecho con el método procesar cadena, que ahora veremos en qué consiste, para que de esa manera pues pueda el programa interpretar bien la palabra y comprobar si efectivamente es un palíndromo o no lo es. Entonces, como podéis observar aquí concretamente, le hemos metido como condición a nuestro programa
que devuelva que es verdad que es un palíndromo en el caso de que, de que esa cadena procesada sea igual a invertir cadena. Que invertir cadena es otro método que nosotros hemos creado, ¿de acuerdo? En el cual lo que estamos haciendo básicamente es coger esa frase o esa cadena de caracteres que ha introducido el usuario por teclado y girarla y poner todas las letras para que de esa manera lo pudiésemos estar leyendo de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es comparar la cadena tal cual la ha introducido el usuario y después la cadena invertida, es decir, cogiendo las letras de derecha a izquierda y poniéndolas también como si fuera una especie de arrayo de vector para poder comprobar qué es lo que dice, pero en el sentido contrario. De esa manera lo que hace el programa es comparar las dos cadenas de caracteres y si dicen lo mismo, pues efectivamente devolverá true porque es un palíndromo y si no lo es, pues devolverá false. Pero veréis algo raro ahí, en esa sentencia, porque estamos utilizando el método equals ignore case. ¿Qué es esto? Porque nosotros hemos visto el método equals, pero ¿qué es eso de ignore case? Bueno, este método básicamente lo que hace es comparar las dos cadenas de caracteres y comprobar que sean iguales, pero ignorando las mayúsculas, las letras mayúsculas, que es una de las cosas que no especificaban precisamente en el enunciado del ejercicio, que las letras mayúsculas no fuesen tenidas en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, utilizando este método, ignoramos por completo las letras mayúsculas y nos quitamos ese problema de manera bastante sencilla. Entonces este digamos que es el método principal porque básicamente lo que está haciendo es evaluar las dos cadenas y devolver si es un palíndromo o no lo es. Este método lo utilizaremos en uso palíndromo, concretamente aquí, ¿de acuerdo? Y lo que me va a devolver no es ni más ni menos que en caso de que sea true, pues nos aparecerá la palabra afirmativo o en el caso de que sea false, pues nos aparecerá negativo. Esta es una manera también de establecer que lo que nosotros queremos que se muestre una vez que introducimos el system.out.println sea una cadena de caracteres u otra dependiendo del resultado que nos dé nuestro método en concreto. Simplemente se haría poniendo la interrogación delante de las dos cadenas de caracteres que nosotros queremos que salga en caso de que salga un resultado u otro y separándolas por estos dos puntos, ¿de acuerdo? Ya digo, es una nueva manera de que por pantalla aparezca o bien afirmativo en el caso de que lo que nos está devolviendo el método es palíndromo sea true o negativo en el caso de que lo que nos está devolviendo el método es palíndromo sea false. Lo podríamos hacer como lo hemos hecho habitualmente, que es también con un if, especificando que si es palíndromo es igual a true, pues que aparezca la palabra afirmativo con system.out.println afirmativo o en caso contrario con el else, pues que aparezca system.out.println negativo. Lo que pasa que de esta manera, haciéndolo así, pues nos ahorramos varias líneas de código y el código a fin de cuentas pues queda bastante más vistoso y ya digo, sin menos líneas de código. Por lo tanto, más óptimo que si lo hacemos de la otra manera, ¿vale? Pero ambas maneras son perfectamente válidas. Pues bien, teniendo en cuenta esto, vamos a comprobar qué es lo que hacen estos dos métodos que son súper importantes y que son privados porque solamente los vamos a utilizar en lo que es la clase palíndromo, ¿de acuerdo? Digamos que son dos métodos auxiliares que estamos utilizando para que la clase principal, que es la clase es palíndromo, perdón, el método es palíndromo, funcione correctamente. Por tanto, vamos a utilizar estos dos métodos, ya digo, de manera auxiliar, para que de esta manera este método pueda funcionar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, como he comentado anteriormente, procesar cadena, ¿qué es lo que hace? Básicamente coge la cadena que hemos introducido, que ha introducido el usuario por teclado, y lo que vamos a hacer, básicamente en las primeras líneas de código, es coger esa misma cadena y eliminar los espacios en blanco. Con lo que estamos haciendo aquí, concretamente, lo que estamos haciendo es coger esa cadena de caracteres y eliminarle los espacios en blanco.
¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos utilizado un bucle for, ¿de acuerdo? Con el cual estamos recorriendo la cadena, el atributo cadena, ¿de acuerdo? Para comprobar la longitud que tiene y por tanto ir recorriendo cada una de sus letras, cada uno de los caracteres. Y le hemos metido como condición que si en la posición en concreto en la que se encuentra cada uno de los caracteres no es igual a un espacio, entonces que vaya concatenando en un nuevo atributo que será lo que devuelva este método cada una de sus letras. Es decir, para que nosotros nos vayamos entendiendo. Lo que hace básicamente aquí en estas líneas es, va recorriendo cada una de las letras de la cadena de caracteres. Lo que estamos comprobando con el char@, es en la posición en la que nos encontramos dentro del bucle, es decir, si estamos en la posición 0 dentro del recorrido del bucle, la posición 0, por ejemplo, si es la palabra Ana, pues será la letra A. ¿Es un espacio? ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Si es un espacio, si no es igual a un espacio, entonces lo que vamos a hacer es meterlo dentro de una nueva variable, ¿vale? Para que la nueva variable lo que me aparezca sea la cadena que nosotros le hemos introducido, pero sin los espacios. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es procesando esa cadena para que, como no tenemos que tener en cuenta los espacios, porque si no, entonces no nos aparecería la frase como si fuese un palíndromo, aunque en realidad lo fuese, pues coger toda esa frase y simplemente ir eliminándole los espacios. Y ya digo, es tan sencillo como coger una nueva variable, meter dentro de esa variable cada una de las letras, ¿de acuerdo? Pero sin los espacios. Por tanto, nos aparecería, por ejemplo, si hemos metido una frase, pues todas las frases, pero sin espacio. Para que de esa manera, cuando nos venimos aquí a es palíndromo, pues podamos interpretar esa frase sin necesidad de que el programa no interprete bien si son iguales ambas frases una vez que las inviertes, y por tanto me dé error en el caso de que interprete si una palabra es un palíndromo o no, aunque esa palabra lo sea. Entonces, una vez que aquí lo que hemos hecho ha sido meter nuestra nueva frase sin espacios en cadena 2, que es la variable que, como ya digo, devolverá este método, pues aquí lo que estamos haciendo a continuación es coger esa misma frase ya sin espacio, ¿de acuerdo? Y estamos reemplazando todas las vocales A con tilde por una A normal, E con tilde por una E normal, I con tilde con una I normal, y así continuamente. Hay que tener en cuenta que en español las letras vocales son las que llevan la tilde o el acento, la acentuación. Entonces, por tanto, solamente tenemos que tener en cuenta la A, la E, la I y la O y la U, que serán las letras que van a llevar esa acentuación. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, en el caso de que cadena 2 tenga alguna de esas letras y que tenga algún acento, pues lo vamos a reemplazar. Que cadena 2 no tiene ninguna de esas letras acentuadas, pues no habrá ningún problema, pero en el caso de que lo haya, pues simplemente cogemos y lo reemplazamos, ¿de acuerdo? Y por supuesto todo eso se devuelve encadenado. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es procesando la cadena, que como ya digo hemos metido por teclado, eliminando los espacios y quitándole la acentuación o las tildes a las vocales de la frase o de la palabra en concreto que le hayamos introducido. A continuación, y como he comentado antes, tenemos el método invertir cadena, que con él lo que estamos haciendo es coger esa frase que nosotros ya hemos procesado, ¿de acuerdo?, en procesar cadena, y ahora girarla, darle la vuelta y empezar a leerla esta vez, en vez de izquierda a derecha, pues de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues obviamente con un bucle for. Pero ¿cómo estableceríamos ese bucle for? Pues tal y como yo lo he especificado aquí. Donde comenzaríamos a recorrer el bucle sería al final de nuestra frase, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser toda la longitud de mi cadena de caracteres, empezando por la última posición, ¿de acuerdo? Y por eso le ponemos .length -1. Es decir, que nosotros vamos a empezar el recorrido de nuestro bucle desde la última posición y no desde la 0, como pasa por ejemplo aquí, que aquí sí empezamos a recorrerlo desde 0 hacia adelante. Establecemos el punto y coma para ahora a continuación decirle que tenemos que ir recorriendo nuestro bucle mientras i sea mayor o igual a 0, porque en el momento en el que lleguemos
a -1, por ejemplo, eso quiere decir que ya hemos terminado de recorrer nuestra cadena de caracteres. Si obviamente siguiéramos recorriéndolo, pues sería un bucle infinito que no terminaría nunca, ¿de acuerdo? Y le vamos a establecer finalmente que vamos a recorrer nuestro bucle, pero de manera descendente, no ascendente como pasaba aquí, que lo que íbamos haciendo era sumarle siempre a la variable x el valor de 1. En este caso, como tenemos una cadena de caracteres que tiene tal tamaño, por ejemplo, si le hemos establecido la palabra Ana, la palabra Ana en principio tiene 3 letras. Por tanto, empezaríamos a recorrerlo desde la posición 2. Por tanto, si queremos recorrerlo al revés, pues empezaríamos desde la posición 2 y iríamos restándole una posición para seguir avanzando. Es decir, cuando vayamos a pasar a la siguiente letra, pues en vez de estar en la posición 2, estaríamos en la posición 1. ¿De acuerdo? De esa manera estamos recorriendo el bucle a la inversa. Es decir, la cadena de caracteres a la inversa. Y básicamente lo que hacemos es coger la cadena ya procesada. Obviamente tenemos que coger la cadena procesada porque es la cadena en la que le hemos quitado los espacios y las tildes, para de esa manera pues ir añadiéndole cada una de las letras, pero con el recorrido inverso. De esta manera lo que nos devolverá invertir cadena será la frase o la palabra que nosotros la hayamos establecido, pero como la estamos recorriendo a la inversa, pues nos aparecerán las letras como si lo estuviésemos leyendo de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Y obviamente lo hacemos con el método charat, que ya he explicado anteriormente cómo funciona. Y el método toString ya he comentado también cómo funciona, y básicamente lo que estamos mostrando es la cadena de caracteres que ha introducido el usuario por pantalla y que es la que estamos comprobando si efectivamente es un palíndromo o no lo es. En el caso de la clase uso palíndromos, es una clase súper sencilla. Ya he comentado que lo más difícil o quizá lo que pueda resultar un pelín más extraño es esta sentencia, ¿de acuerdo? En la que estamos utilizando la clase principal, ya digo, de palíndromo, que es palíndromo. Y aquí, pues esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que básicamente pues estoy introduciendo por pantalla este mensaje, ¿vale? Para que le aparezca al usuario y sepa exactamente qué es lo que se le pide. Si os dais cuenta, dentro de lo que le estamos especificando al usuario, le estamos diciendo que para salir de ese bucle, de hecho en el que estamos, ¿de acuerdo? Que estamos utilizando un do while, debe darle al intro para poder salir. Para poder hacerlo, básicamente lo que le estamos estableciendo es que cuando la entrada sea igual a cadena vacía, que esto es lo que es isEmpty. IsEmpty está vacío, ¿de acuerdo? En inglés. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que cuando se introduzca por teclado en la variable entrada una cadena vacía, es decir, un espacio, pulsar el botón intro, pues que entonces automáticamente nos salgamos de este bucle do while. ¿Por qué hacemos el bucle de tipo do while y no lo hacemos, por ejemplo, con un while o con un for? Bueno, básicamente lo hacemos así porque como lo que nosotros queremos es que en primer lugar nos aparezca el mensaje, escribe una cadena y entre paréntesis intro para salir, ¿de acuerdo? Para que la persona esté informada y después comparar esa cadena de caracteres que ha introducido el usuario para comprobar que es un palíndromo, pues como nosotros necesitamos que primero se ejecute esa sentencia o esa operación, pues lo hacemos con un do while. Como ya sabéis, el do while lo que hace básicamente es lanzar o hacer una primera operación que se hará siempre, y en el momento de que haya algún tipo de objeción que impida seguir con el bucle, pues entonces automáticamente se cerrará el bucle, o en caso contrario pues se seguirá avanzando en el bucle. Aún así el bucle continuará, porque nosotros le estamos estableciendo con esta condición que se cerrará el bucle en el momento en el que en el que se establezca una cadena vacía, que nosotros lo estableceremos simplemente pulsando la tecla intro, como nos están especificando en el propio mensaje. Pero básicamente, y ya digo, para concluir con el tema del bucle do while, lo hacemos de esta manera para que el mensaje o la cadena de caracteres escriba una cadena, aparezca en un principio, es decir, primero se ejecuta esa sentencia sí o sí, y en el caso de que sea o no un palíndromo, pues simplemente aparecerá el mensaje en pantalla, y en el caso de que le introduzcamos o hagamos o pulsemos intro, pues nos saldremos del bucle, ¿de acuerdo?
es la condición que le hemos puesto a nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a comprobar que todo funciona perfectamente. Vamos a, por ejemplo, a ponerle una frase que es bastante larga y que contiene además espacios, mayúsculas, tildes y que es un palíndromo. Efectivamente nos dice que sí, que es un palíndromo, pese a que tiene mayúsculas, pese a que tiene espacios y pese a que tiene una tilde. Y de hecho, si lo leéis al revés, os daréis cuenta de que es un palíndromo, es decir, que está todo perfectamente. Si ponemos algo más sencillo, por ejemplo, como la palabra Ana, pues también nos dice que es un palíndromo. Vamos a meter un número, por ejemplo, que sea Capicúa. Y nos sale también que efectivamente es un número Capicúa. Ahora si por ejemplo le ponemos otra palabra, como por ejemplo perro, pues ahí nos dice que no es una palabra palíndromo. Y si hacemos o pulsamos el intro, pues entonces automáticamente el bucle se cierra. Ya digo, este es quizá de los ejercicios. Quizá no es el ejercicio más difícil que hemos hecho con diferencia, porque hacemos uso de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos los tutoriales. Como digo siempre, si venís aquí y hay conceptos que hemos visto ya previamente y que no los tenéis del todo claros, pues entonces no tiene ningún sentido que seguís avanzando con los tutoriales si no habéis asimilado los conceptos previos. Así que como siempre, seguid avanzando siempre y cuando hayáis asimilado todos los conceptos y lo tengáis bien claro, hayáis practicado y notéis vosotros mismos que ya sabéis hacerlo por vosotros mismos sin necesidad de ayuda, ¿vale? Pues bien, aquí daremos por concluido el ejercicio, el tutorial. Simplemente quería comunicaros o comentaros que me he abierto una página de Facebook, ¿de acuerdo? En la cual iré colgando toda la información acerca del canal, cuando subiré tutoriales, para que me preguntéis también de manera más directa si os resulta más cómodo. Hay personas que me preguntaron también por alguna red social en la que pudieseis preguntarme de manera más directa, ¿no? Y Facebook, por ejemplo, es una plataforma que normalmente suelo usar bastante y me parece que podría ser interesante crearme una página de Facebook para el canal y de esa manera pues que pudieseis preguntarme más directamente, ¿no? Sobre todo para aquellos que siempre estáis preguntando y dudando de cuándo voy a subir próximos tutoriales, si voy a seguir subiendo tutoriales. La pregunta que yo creo que más se hace en el canal con diferencia. Y me gustaría reiterar también, de nuevo, que ya lo he hecho varias veces, lo hice también en un vídeo informativo que subí al canal hace un par de meses, y en el que dejaba bastante claro que principalmente mi canal lo abrí con intención de intentar ayudar a la gente y de facilitarle a la gente, o por lo menos darle la oportunidad a la gente de poder aprender sin necesidad de gastarse una pasta muchas veces en dar clases particulares, sobre todo cuando está en la universidad o está haciendo un módulo superior de informática o lo que sea y no te enteras de lo que te están explicando, bien porque los profesores no saben explicar o no quieren explicar o no tienen esa vocación realmente por su profesión, y muchas veces hay mucha gente que se tiene que gastar mucho dinero en clases particulares o gastar mucho tiempo en buscar información en internet, y muchas veces esa información quizás no es todo lo precisa o todo lo buena que debería, y la gente que sube muchas veces también tutoriales a internet se molesta muy poco por intentar explicar, simplemente buscan las visitas fáciles y ya está. Y mi intención era hacer tutoriales que fuesen prácticos, que fueran útiles y que realmente la gente aprendiera. Entonces me tomo mi tiempo para hacerlo y me tomo mi tiempo para pensar en cómo hacerlo y por supuesto en elaborarlo. Y yo no vivo de esto, yo no soy como otros canales que tienen muchísimas visitas, que ganan bastante dinero por las visitas que generan y que por tanto se pueden permitir el lujo de vivir de esto. Yo no vivo de esto, tengo otras obligaciones, otras responsabilidades, y como ya comento, esto lo hago prácticamente por hobby y porque me apetece hacerlo y me apetece ayudar a la gente, ya está.
Hay muchísima gente que ya digo, me da muy buen feedback, que me agradece que suba los vídeos, que pone mucha atención y que te agradece de verdad de corazón que lo esté haciendo, pero lo que no me gusta es que se exija o que por el hecho de que yo esté o haya decidido o haya tomado la determinación de subir vídeos de Java a internet, la gente empieza a exigirme que tengo que subirlos o con cierta frecuencia o cuando tengo que subirlos concretamente. Ya digo, esto lo hago porque yo quiero. En el momento en el que ya no me apetezca subir nada más, pues dejaré de subirlo y no tendré por qué darle explicaciones a nadie, porque a fin de cuentas es mi vida, es mi tiempo y son decisiones que tomo yo, por supuesto. Yo entiendo que os interese que saber cuándo voy a subir un próximo tutorial, pero yo creo que ya he dejado bastante claro en muchas ocasiones que no tengo tiempo para estar subiendo vídeos cada muy poco tiempo. Ahora, por ejemplo, he estado subiendo este verano porque tengo vacaciones y porque he tenido un poco más de tiempo, pero en reglas generales voy de tiempo siempre muy apurada, entonces no puedo subir los vídeos como a mí me gustaría o con toda la dedicación que a mí me gustaría. Ya digo, yo no vivo de esto como hacen otros canales que sí pueden subir 1 o 2 vídeos diariamente. Para mí eso es completamente impensable. Entonces lo único que pido sobre todo a esa gente que no para de insistir y de preguntar que cuándo voy a subir un vídeo es que piensen un poquito también en los demás, que tengan un mínimo de empatía con los demás y entiendan que aunque lo único que sabéis de nosotros es que tenemos un nick y que tenemos un canal, que penséis que somos personas también y que tenemos una vida detrás, que no estamos aquí simplemente haciendo vídeos constantemente o que no tenemos una vida detrás como tenéis vosotros, ¿de acuerdo? Entonces simplemente que penséis un poquito en eso y que tengáis un poquito de empatía. Siempre intento contestar a todo el mundo y creo que siempre he sido bastante clara con el tema de cómo enfoco mi canal y cómo enfoco el tema de los vídeos a lo largo ya de estos 2 años que llevo en YouTube. Entonces, ya digo, creo que seguir preguntando cuándo voy a subir tutoriales o cuándo voy a seguir subiendo vídeos y demás me parece innecesario. Lo subiré cuando yo quiera o cuando yo pueda o cuando me apetezca, básicamente. Porque ya digo, esto para mí es un hobby, una afición y nada más. Y mi intención básicamente es ayudar a la gente. Así que como ya digo, para que también podáis estar más en contacto conmigo, podéis preguntarme las dudas que tengáis y saber exactamente el nuevo contenido que voy a ir subiendo y toda la información relativa al canal, crearé esa página de Facebook. Dejaré el enlace por aquí también para que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Y si estáis interesados, pues por supuesto seguid la página de Facebook y de esa manera pues estaréis más informados si tenéis páginas de Facebook y os parece más cómodo, ¿de acuerdo? Así que no os molesto más, no os hago perder más tiempo. Espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis dudas, como siempre, dejadmelas en los comentarios, si no, mandadme un correo electrónico. Y nos seguiremos viendo en próximos vídeos. Hasta la próxima.